El aroma a pino y tierra húmeda debería haber sido reconfortante, pero esa noche solo me recordaba lo lejos que estaba de cualquier cosa que se pareciera a un hogar. La sala de reuniones de la manada de la luna creciente bullía de expectación. Las voces subían y bajaban como olas contra una orilla a la que nunca me habían invitado a pasear. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, con los dedos entrelazados en la tela del vestido que me habían prestado. Demasiado elegante para alguien como yo, pero Luna Margot había insistido. Esta noche representarás a nuestra manada, querida. Me había dicho con una sonrisa amable, pero con la mirada distante, ya más allá de mí, fija en algo que yo no podía ver. No era ingenua, sabía lo que era aquello. La reunión anual de unidad reunía a manadas de todos los territorios del norte, una tradición destinada a fomentar las alianzas y, si los rumores eran ciertos, a exhibir a las omegas sin pareja ante los ojos de los poderosos alfas. Mi pulso latía con fuerza bajo mi piel, como un pájaro atrapado que busca escapar. El mes pasado había cumplido 23 años, una edad avanzada para los estándares omega, y seguía sin pareja y de alguna manera defectuosa en aspectos que ningún sanador podía nombrar. Mientras que otras omegas florecían con esa dulzura embriagadora que atraía a los alfas como polillas a la luz, yo siempre había sido apagada, débil, una acuarela dejada demasiado tiempo al sol. Ponte más recta, siseó a mi lado Siena, la beta de Margo, con los codos clavándose en mis costillas. Nos estás haciendo parecer débiles. Me enderecé, aunque mis piernas temblaban por el esfuerzo. El vestido, de seda color crema, que reflejaba la luz del fuego, parecía un disfraz, como si estuviera fingiendo ser algo que nunca sería. Otras omegas suspiraban y reían, con una confianza que yo nunca había aprendido a expresar. Ellas pertenecían a ese lugar. Entendían las reglas tácitas del deseo y la exhibición, de las miradas calculadas y las curvas practicadas del cuello que dejaban al descubierto la vulnerable línea de la garganta. Yo solo entendía la soledad y el dolor particular de que me miraran a través de mí en lugar de mirarme a mí. Las enormes puertas del salón se abrieron con un chirrido y la temperatura pareció bajar 10 de Gekeche. La conversación se entrecortó y se apagó. Incluso el fuego de la gran chimenea parpadeó como si se inclinara ante alguna fuerza invisible. Lo sentí antes de verlo. Una presión contra mi pecho, pesada y absoluta, como estar al pie de una montaña y sentir el peso de toda esa roca sobre ti. El rey Alfa había llegado. Había oído las historias, por supuesto. Todo el mundo las había oído. Rowan Ashford, gobernante de los territorios del norte, invicto en combate, sin pareja por elección propia. Decían que estaba tallado en el invierno mismo, frío, implacable y devastadoramente hermoso, como suelen ser las cosas peligrosas. Decían que su lobo era negro como un caballero sin luna y 2 veces más despiadado. Decían que había matado a su propio padre en un desafío y que no había vuelto a sonreír desde entonces. Yo ya no creía en los cuentos de hadas, pero cuando él cruzó esas puertas, algo en mi pecho se tensó y se negó a soltarme. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos y delgado, como los depredadores que nunca han conocido un momento de ternura. Su cabello era oscuro, casi negro, y le caía justo por debajo del cuello. Y sus ojos, dioses, sus ojos eran del color dorado pálido del ámbar a la luz de las velas. Recorrieron la sala con un desinterés calculado, y vi como tanto los alfas como los betas bajaban la mirada en señal de sumisión automática. Yo también debería haber apartado la mirada. Cualquier omega sensato lo habría hecho. Pero había algo en la forma de su mandíbula, en la forma en que sus manos colgaban flojas a los lados, a pesar de la tensión que irradiaba cada línea de su cuerpo, que me hizo pensar en un lobo atrapado en una trampa que él mismo había tendido. Parecía un hombre que había olvidado lo que significaba desear algo más allá del deber y la supervivencia. Conocía esa mirada. La tenía cada vez que veía mi reflejo. Su mirada continuó recorriendo la sala y luego se detuvo en mí. El mundo se redujo al espacio entre nosotros. Se me cortó la respiración. Sus ojos no eran como esperaba, no eran fríos en absoluto, sino ardientes,
un fuego salvaje apenas contenido tras el cristal. Durante 3 latidos, me miró como si fuera la única persona en la habitación, como si pudiera ver a través de la piel y los huesos lo que había dentro de mi pecho. Entonces su expresión se estremeció por completo, quedando en blanco como la nieve recién caída, y apartó la mirada. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Me temblaban las manos. Siena me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó un moretón. ¿Qué has hecho?, susurró con voz aguda y llena de pánico. ¿Por qué te ha mirado así? No lo sé, logré decir, y era la verdad. Yo no era nadie, nada. Una omega sustituta con un vestido prestado, interpretando un papel para el que nunca había hecho una audición. El rey alfa se movía entre la multitud como el agua que se abre paso entre las rocas. Los alfas se le acercaban con cuidadosa deferencia, ofreciéndole saludos que él reconocía con un leve movimiento de cabeza. Estaba buscando algo o a alguien. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, oliendo el aire, y se me revolvió el estómago. Está buscando a su pareja. Una omega cerca de mí suspiró, con voz soñadora y anhelante. ¿Te imaginas ser elegida por él? Yo no podía. No quería. La sola idea me hacía sentir como si estuviera demasiado cerca del fuego, sabiendo que me quemaría, pero sin poder dar un paso atrás. Luna Margot apareció a mi lado, con una sonrisa demasiado amplia. Ivy, dijo en voz baja, utilizando mi nombre por tercera vez desde que me uní a su manada hace 5 años. Ven conmigo ahora. No esperó mi respuesta, solo me agarró del brazo y me condujo a través de la multitud hacia un pasillo lateral. Siena nos siguió, con expresión sombría, y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Había hecho algo mal, roto algún protocolo que no sabía que existía? Nos metimos en una pequeña antecámara y Margot me soltó, alisando con las manos su elaborado vestido. Parecía nerviosa. Nunca la había visto nerviosa. Luna, me atreví a decir, ¿he escuchado con atención? Me interrumpió con voz baja y urgente. Lo que voy a contarte no puede salir de esta habitación. ¿Lo entiendes? Asentí, con una mezcla de confusión y los primeros fríos tentáculos del miedo. Margot intercambió una mirada con Siena y luego se volvió hacia mí. El Rey Alfa está aquí por una razón. Necesita una Omega, pero no como compañera. No le interesa el vínculo. Sin embargo, hay complicaciones políticas, amenazas de los pactos del sur. Le exigen que tome una reina, que tenga un heredero, que demuestre estabilidad. Se ha negado durante años, pero la presión se ha vuelto demasiado grande. Mi mente se aceleró, tratando de entender qué tenía que ver todo esto conmigo. Hay una Omega, continuó Margot. Es de la manada Riverside y se llama El Helena. Es especial. Tiene un linaje increíblemente poderoso, un carácter afable, todo lo que una Omega debe tener. El rey ha accedido a un cortejo público con ella. En realidad, es un espectáculo para satisfacer al consejo y calmar a la descendencia. Entonces, ¿por qué? Porque Helena le tiene pánico. Siena interrumpió sin rodeos, absolutamente aterrorizada. Apenas puede soportar estar en la misma habitación sin tener un ataque de pánico. Necesitan tiempo. Tiempo para que ella se adapte, para que aprenda a tolerar su presencia. Tiempo para que el cortejo parezca genuino. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. ¿Quieres que sea una distracción? La sonrisa de Margot se volvió apologética, pero no llegó a sus ojos. Un señuelo solo por unas semanas, tal vez un mes. Te verán con él en actos oficiales. Desviarás la atención de Eleyanena, mientras ella y sus asesores trabajan en la conexión real. Eres perfecta para esto. Lo suficientemente anodina como para que nadie crea que eres realmente su elección, pero lo suficientemente omega como para que la farsa resulte creíble. Anodina. La palabra me golpeó como una bofetada, aunque yo misma había pensado lo mismo de mí misma 1000 veces. Y si me niego, la temperatura de la habitación bajó. La amabilidad de Margot se evaporó como la niebla matinal. No tienes manada, Ivy. Te acogí cuando tu manada natal te expulsó por ser... ¿Qué fue? Dijeron que defectuosa.
Te he alimentado, te he dado cobijo, sin pedir nada a cambio. Ahora te pido que me devuelvas ese favor. Su voz se suavizó, se volvió casi amable. No es algo terrible lo que te pido. Te compensaré generosamente y cuando todo haya terminado, volverás aquí con recursos suficientes para empezar de nuevo donde tú elijas. Quizás incluso encuentres una manada que te acepte como es debido. Se me hizo un nudo en la garganta. Tenía razón, por supuesto. Le debía todo. ¿Y qué eran unas pocas semanas de fingir en comparación con 5 años de auténtico refugio? Pero algo en mi pecho se retorció dolorosamente al pensar en ser utilizada como escudo para la historia de amor de otra persona, en ser el sustituto, la temporal, la olvidable otra vez. ¿Lo sabe él? Pregunté en voz baja. El rey Alfa, ¿sabe que solo soy un peón? Margot y Siena intercambiaron otra mirada. Lo sabe, confirmó Margot. En parte fue idea suya. Necesita a alguien que no desarrolle sentimientos reales, que entienda que el acuerdo es puramente transaccional. Alguien que no complique las cosas cuando termine. Alguien desechable. Cerré los ojos, respirando para calmar el dolor. Cuando los volví a abrir, había tomado una decisión. No porque quisiera, sino porque hacía tiempo que había aprendido que sobrevivir a veces significaba tragarse el orgullo y aceptar el papel que otros te habían asignado. ¿Qué tengo que hacer? El alivio inundó el rostro de Margot. Esta noche te lo presentaremos formalmente. Mañana te mudarás a la Casa Real mientras dure el acuerdo. Asistirás a actos, apareceréis juntos. Desempeñarás el papel de reina en potencia. Eso es todo. Sin ningún vínculo real, sin marcas, sin intimidad, solo apariencias. Solo apariencias. Mi vida reducida a un teatro para beneficio de otra persona. Ven, dijo Siena, dirigiéndose ya hacia la puerta. Tenemos que llevarte de vuelta antes de que la gente se dé cuenta de que te has ido. La seguí de vuelta al gran salón, con las piernas moviéndose en piloto automático. El ruido me golpeó como una ola física. Risas, música y el tintineo de las copas. Todo parecía igual que cuando me fui, pero yo me sentía fundamentalmente alterada, como si hubiera cruzado un umbral invisible y no pudiera encontrar el camino de vuelta. El rey Alfa estaba ahora cerca del centro de la sala, rodeado de líderes de manada que competían por su atención. Su postura era rígida, con los hombros echados hacia atrás como si se preparara para la batalla. Parecía profundamente solo a pesar de la multitud, y me pregunté si alguien más podía verlo. El aislamiento que se le pegaba como una segunda piel, como si sintiera mi mirada, hizo que girara la cabeza. Esos ojos ámbar encontraron los míos a través de la distancia, y esta vez lo vi claramente. Reconocimiento, no de mí específicamente, sino de algo que él entendía, algo que reflejaba sus propias heridas cuidadosamente ocultas. Sabía lo que significaba ser una cosa en lugar de una persona, un símbolo en lugar de un alma. Margot me tocó la parte baja de la espalda, instándome a avanzar. Era hora de conocer a tu rey temporal. Me abrí paso entre la multitud, sintiendo cada paso como si caminara por aguas profundas. La gente se apartó instintivamente, sintiendo el cambio de energía, mirando con ojos curiosos mientras me acercaba al alfa más poderoso del territorio. Él me observó llegar, con una expresión indescifrable. Cuando me detuve ante él, lo suficientemente cerca como para captar su aroma. Cedro y nieve y algo más oscuro, como el momento antes de que estalle una tormenta, él inclinó ligeramente la cabeza. «Eres tú», dijo. «No hay duda». «Sí, Majestad». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Entrecerró los ojos ligeramente. «¿Cómo te llamas?» «Ivy Thorne». «Ivy», repitió, y la forma en que lo dijo, cuidadosa y deliberada, hizo que algo revoloteara peligrosamente en mi pecho. ¿Entiendes lo que has aceptado? Lo entiendo. Estoy aquí para facilitar las cosas a todos los demás, señor. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez. O aprobación. Bien. No me gusta el engaño, pero aprecio la franqueza. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Esto no será agradable para ninguno de los dos, pero me aseguraré de que te traten con respeto. Era más de lo que esperaba.
más de lo que probablemente merecía. Gracias, susurré. Él extendió la mano, con la palma hacia arriba, en señal de invitación. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían detenido. Todos miraban, esperando ver si el Omega roto sería lo suficientemente estúpido como para tocar la mano de un rey. Coloqué mi mano en la suya. Su piel era cálida, más cálida de lo que esperaba de alguien que parecía esculpido en invierno. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una delicadeza sorprendente, y por un momento sentí el temblor que lo recorría. Como si estuviera tan inquieto por el contacto como yo, se inclinó ligeramente y acercó su boca a mi oído. Para cualquiera que lo viera, parecería íntimo, romántico. Intenta no odiarme demasiado al final de esto, murmuró. Ya me odian lo suficiente. Luego se enderezó, soltó mi mano y se volvió para dirigirse a la sala. He encontrado lo que venía a buscar, anunció. Su voz se elevó sin esfuerzo por encima de la multitud. Este Omega me acompañará de vuelta a la casa real. Prepárate, dijo, mirándome con esos ardientes ojos ámbar. Tu vida acaba de cambiar. Y que Dios me ayude, le creí. La casa real se alzaba desde el bosque como algo salido de un sueño febril. Todo piedra y sombras y ángulos imposibles que parecían desafiar las leyes de la arquitectura. Habíamos viajado toda la noche, con Rowan en silencio en el carruaje frente a mí, su mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana, como si pudiera ver cosas que yo no veía. Quizás podía. Había algo antiguo en él, algo que hacía que mi loba, normalmente tan tranquila que apenas se oía, se agitara inquieta bajo mi piel. Amanecía cuando llegamos, pintando el cielo con tonos naranja sangre y morado oscuro. La finca se extendía a lo largo de lo que debían de ser 100 acres, rodeada por muros que parecían más simbólicos que necesarios. ¿Qué enemigo se atrevería a atacar al rey Alfa en su propio territorio? Hogar, dijo Rowan secamente, la primera palabra que había pronunciado en horas. No parecía que lo dijera en serio. Una mujer esperaba en la entrada, alta, severa, con el pelo gris acero recogido con tanta fuerza que parecía doloroso. Sus ojos me recorrieron con la precisión de una navaja, catalogando cada imperfección de un solo vistazo. Esta es Helen, dijo Rowan mientras bajábamos del carruaje. Ella se encarga de la casa. Si necesitas algo, pídeselo a ella. Si quieres saber algo, pregúntaselo a ella. Lleva con mi familia desde antes de que yo naciera. Su voz se suavizó casi imperceptiblemente en la última parte, el único indicio de algo parecido al afecto que le había oído. Helen inclinó la cabeza en un gesto que era más un reconocimiento que un signo de respeto. Señorita Thorne, sus habitaciones están preparadas. Confío en que las encuentre adecuadas. Estoy segura de que serán más que adecuadas. Dije en voz baja, sintiendo ya el peso del juicio que se cernía sobre mí. Venga, dijo Rowan, y yo lo seguí a través de unas puertas que debían de medir unos 4,5 metros de altura hasta un vestíbulo que podría haberse tragado mi vieja casa. Todo era madera oscura y piedra, hermoso de una manera dura e intransigente, como él. Me condujo por una amplia escalera, por un pasillo bordeado de retratos de lobos en plena caza, cuyos ojos pintados parecían seguir nuestros movimientos. Cuando finalmente se detuvo ante unas puertas dobles, se volvió hacia mí. Estas son tus habitaciones. Las mías están al final del pasillo. Hizo una pausa, moviendo la mandíbula como si las siguientes palabras le costaran algo. No espero que lo hagas. No entraré en tus habitaciones sin que me invites. Esto es un acuerdo, no una prisión. Gracias, logré decir, aunque la gratitud me parecía una emoción inadecuada para la extraña amabilidad de sus palabras. Pasó a mi lado para abrir la puerta, y por un momento estuvimos tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Pude ver la tenue cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, lo suficientemente cerca como para darme cuenta de que sus ojos no eran solo dorados. Tenían destellos verdes cerca del centro, como musgo creciendo sobre ámbar. Dio un paso atrás bruscamente. Descansa. Mañana tenemos una reunión del consejo. Tienes que estar presente. Su voz se había vuelto fría de nuevo. La breve suavidad había desaparecido. Helen te traerá ropa adecuada. Luego se fue, sus pasos resonando en el pasillo,
dejándome sola en la puerta entre mi antigua vida y lo que fuera que se convertiría esta nueva. Las habitaciones eran magníficas, un dormitorio 3 veces más grande que cualquiera en el que hubiera estado, con una cama lo suficientemente grande para 4 personas y ventanas que daban al bosque. Una sala de estar contigua con estanterías llenas de libros y una chimenea que ya crepitaba con calor. Un cuarto de baño con una bañera tan profunda que probablemente podría nadar en ella. Me sentía como en una jaula dorada. Me acerqué a la ventana y apoyé la palma de la mano contra el cristal frío. Más allá de los cuidados jardines, el bosque se extendía oscuro e infinito. Me pregunté si Rowan alguna vez corría por allí, si su lobo encontraba algo de libertad entre esos árboles, o si estaba tan atrapado como yo, solo que en una prisión más bonita. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Helen entró sin esperar permiso, llevando un montón de telas en los brazos. Para mañana, dijo, colocando todo sobre la cama con precisión militar. Vestidos, ropa interior, zapatos, todo en tonos crema, plateado y azul pálido. Colores que complementaban sin abrumar. Colores para alguien destinado a ser visto, pero no recordado. Son preciosos, dije, porque lo eran, aunque me hicieran sentir como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida de otra persona. Helen me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. No eres lo que esperaba. Estoy segura de que no soy lo que nadie esperaba. No, asintió. También eres demasiado sincera. Buscó la palabra presente. Las demás siempre estaban actuando. Tú simplemente eres. No estaba segura de si era un cumplido o una observación. Las demás, las Omega, que han intentado llamar su atención a lo largo de los años, llegan oliendo a desesperación y se van llorando. Se acercó a la ventana y miró la misma vista que yo había estado contemplando. Nuestro rey no es cruel, pero está roto de una forma que no se cura. Sea lo que pienses que es este acuerdo, sea lo que esperas que llegue a ser, deja que esas esperanzas mueran ahora por tu propio bien. Se me encogió el pecho. No espero nada bueno. Helen se volvió hacia mí y su expresión se había suavizado ligeramente. Entonces quizás salgas indemne de esto. La cena es dentro de 1 hora. Alguien vendrá a buscarte. Se marchó con la misma eficiencia con la que había llegado, y yo me quedé sola de nuevo con mis pensamientos y el lujo imposible que me rodeaba. Pasé la hora explorando mis habitaciones, pasando los dedos por las cortinas de seda y los libros encuadernados en cuero, tratando de convencerme de que esto era real, de que yo, Ivy Thorne, exiliada, defectuosa, olvidable, estaba en la casa del rey Alfa, vistiendo su hospitalidad como un abrigo que no me quedaba bien. Cuando llamaron a la puerta, me puse uno de los vestidos más sencillos que Helen había traído, de un gris pálido que me hacía parecer un fantasma. Muy apropiado. En el pasillo había una joven, de unos 20 años, con una cálida piel morena y unos curiosos ojos oscuros. Sonrió al verme, la primera sonrisa sincera que había recibido desde mi llegada. Señorita Thorne, soy Nadia. Debo acompañarla a la cena. Tenía un ligero acento que no logré identificar. Musical y suave. Por favor, llámeme Ivy. La señorita Thorne me hace parecer la tía desaprobadora de alguien. La sonrisa de Nadia se amplió. Ivy, entonces. Vamos, antes de que se enfríe la comida. La cocinera se pone de mal humor cuando la gente llega tarde y no le conviene verla así. La seguí por un laberinto de pasillos tratando de memorizar el camino, pero fracasé por completo. La casa parecía diseñada para desorientar y recordarte que no pertenecías a ese lugar. Era imposible conocer todos sus secretos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Le pregunté mientras bajábamos otra escalera. 3 años. Mi padre es el jardinero, así que crecí jugando en estos pasillos. Cuando tuve la edad suficiente, Su Majestad me dio un puesto. Me miró de reojo. No es tan aterrador como todos piensan. En realidad, es amable cuando se acuerda de cómo serlo. Parece que te preocupas por él. Todos los que lo conocen de verdad lo hacen, dijo Nadia con sencillez.
El problema es que no deja que mucha gente lo conozca de verdad. Salimos a un comedor que era a la vez grandioso e íntimo. Una larga mesa con capacidad para 30 personas, pero solo dos cubiertos en un extremo. Rowan estaba de pie junto a la ventana, todavía con la misma ropa oscura de antes, como un cuadro titulado Soledad. Se giró cuando entramos y algo cambió en su postura. No era exactamente relajación, sino un aflojamiento del rígido control que ejercía sobre sí mismo. Nadia saludó con un ligero movimiento de cabeza. Luego sus ojos se encontraron con los míos. Ivy, espero que tus habitaciones sean satisfactorias. Son más que satisfactorias, dije, dirigiéndome a la silla que Nadia me había acercado. Gracias. Rowan esperó a que me sentara antes de tomar su propia silla, un gesto de cortesía que me sorprendió. Nadia desapareció por una puerta lateral y entonces nos quedamos solos con el peso del silencio y la conversación que se suponía que debíamos tener. Los sirvientes aparecieron con la comida, carne asada, verduras y salsa de nata, pan que olía de maravilla, suficiente para alimentar a 10 personas, servida a dos que apenas sabían cómo hablar entre sí. La reunión del consejo de mañana, comenzó Rowan, cortando la comida con movimientos precisos. Será polémica. Hay quienes se oponen a cualquier influencia y gobierno Omega. Te estarán observando, buscando debilidades. ¿Qué debo hacer? Nada. No digas nada a menos que te dirijan la palabra directamente. Quédate a mi lado. Deja que vean que estás bajo mi protección. Y bajo ninguna circunstancia muestres miedo. Levantó la vista y me miró fijamente. Si lo haces, lo notarán. Los depredadores siempre huelen el miedo. Y si me atacan verbalmente, no lo harán. Su voz se había endurecido. Definitivo. Cualquiera que te falte al respeto, me falta al respeto a mí. Lo saben muy bien. La protección que transmitía en sus palabras debería haberme reconfortado. En cambio, me recordó mi posición, una posesión que había que defender, no una persona a la que había que valorar. Comimos en silencio durante varios minutos. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido. Quería preguntarle cosas. ¿Por qué había aceptado esta farsa? ¿Qué le había llevado a aislarse tanto si alguna vez se cansaba de llevar el peso de las expectativas de todos? Pero la pregunta se me atascó en la garganta. «Estás callada», observó. La mayoría de los omegas no pueden dejar de hablar cuando están nerviosos. ¿Prefieres que hable de cosas sin importancia? No. Dejó el tenedor y me miró con esa intensa concentración que me hacía sentir a la vez vista y transparente. Prefiero la honestidad, incluso la honestidad incómoda. Respiré hondo y decidí arriesgarme. Entonces, sinceramente, no sé cómo hacer esto. No sé cómo fingir ser algo que no soy, ni cómo desempeñar un papel en tu teatro político. Voy a cometer errores, probablemente te avergonzaré, sin duda decepcionaré a todos los que esperan un omega de cuento de hadas. Y no sé cómo aceptar que sea algo temporal. El silencio que siguió me pareció enorme. Había hablado demasiado, había sido demasiado cruda, había violado todas las reglas de sumisión y elegancia omega. Entonces Rowan hizo algo que no esperaba. Se rió. Fue un sonido breve y áspero, como si hubiera olvidado cómo hacerlo y tuviera que volver a aprender la mecánica, pero era genuino. Transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, casi infantil. «Dioses», dijo, sacudiendo la cabeza. «Realmente eres exactamente lo que Margot prometió, incomercializable». Pero la forma en que lo dijo no sonó como un insulto, sonó casi como un alivio. Intentaré tomarlo como un cumplido. Deberías. Se recostó en su silla, estudiándome con nuevo interés. Todos los demás actúan. Tú simplemente existes. Es refrescante. Su expresión se volvió seria. Y por si sirve de algo, no espero que seas otra cosa que lo que eres. Este acuerdo funciona precisamente porque ninguno de los dos lo quiere. No tener expectativas significa no tener decepciones. Es una filosofía triste. Es realista. Quería discutir y decir que una vida sin expectativas era una muerte lenta, pero no pude. No cuando había vivido con la misma filosofía durante años. «Dime algo», dije en su lugar.
Algo real. Si vamos a convencer a alguien de que esto es auténtico, probablemente debería saber más sobre ti que lo que dicen los rumores. Apretó la mandíbula. ¿Qué dicen los rumores? ¿Que eres frío, despiadado, que mataste a tu padre y no sentiste nada? ¿Que nunca has amado a nadie y nunca lo harás? ¿Y quieres saber si son ciertos? Quiero saber quién eres realmente bajo la corona. Durante un largo momento, pensé que no respondería. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, señal de agitación, y su mirada se volvió distante. Mi padre, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutra, no era un buen hombre. Era brutal, vengativo y creía que el poder se mantenía a través del miedo. Cuando lo desafié no fue un asesinato, fue justicia. Pero la manada no lo ve así. Ven a un hijo que derramó la sangre de su padre y se preguntan de qué más soy capaz. Hizo una pausa. En cuanto al amor, amo a mi madre. Murió cuando yo tenía 12 años. Amaba a mi hermana menor, Celia. Murió en una redada cuando yo tenía 16 años. Aprendí que el amor es solo otra palabra para referirse a una pérdida eventual. Así que no, ahora no amo a nadie. Es más seguro así. El dolor en sus palabras estaba tan cuidadosamente controlado que casi sonaba como indiferencia. Casi. Pero yo lo escuché. El eco de un niño que había aprendido a enterrar todo lo sensible bajo capas de hielo y de ver. Lo siento, dije en voz baja. No lo sientas. Todos perdemos a personas. Algunos de nosotros simplemente construimos mejores muros después. O simplemente más altos. Sus ojos se clavaron en los míos, agudos y evaluadores. Eres perspicaz. Tengo práctica en leer lo que la gente no dice. Es una habilidad de supervivencia cuando siempre estás al margen. ¿Eso es lo que eres? Una marginada. Sonreí sin humor. Siempre. Mi manada natal me exilió por ser una omega débil que no podían atraer a una pareja. La manada de Margo me toleraba, pero nunca me aceptó. Y ahora estoy aquí, haciendo de reina temporal de un rey que no quiere una. He hecho carrera de no pertenecer a ningún sitio. Entonces encajamos bien, dijo Rowan. Y había algo casi como afinidad en su voz. Soy un rey rodeado de gente y completamente solo. El momento se prolongó entre nosotros, frágil y extraño. Dos cosas rotas reconociendo sus propias fracturas en otra persona. Se abrió una puerta y apareció Helen. Majestad, perdone la interrupción. Hay un mensaje de la manada Riverside. Dicen que es urgente. El comportamiento de Rowan cambió por completo. La breve vulnerabilidad desapareció tras la máscara del rey. Lo recibiré en mi estudio. Se levantó y luego me miró. Mañana, desayuno al amanecer. Te explicaré lo que puedes esperar del consejo. Duerme bien, Ivy. Se marchó y me quedé sola con Helen, que me miró con una expresión que no supe descifrar. Ha hablado contigo, dijo, con un tono casi sorprendido. Hemos cenado juntos. Me pareció apropiado hablar. No, me refiero a que ha hablado de sí mismo. Llevo 30 años trabajando en esta casa y puedo contar con los dedos de una mano el número de personas con las que ha hablado así. Sacudió la cabeza. Ten cuidado, chica. Sea lo que sea este acuerdo. No dejes que se convierta en algo real. Su corazón es un cementerio. Todos los que han intentado plantar flores allí han acabado enterrados. Con esa alegre advertencia, me indicó que la siguiera de vuelta a mis habitaciones. Me quedé despierta mucho tiempo después de que se marchara, mirando al techo, pensando en reyes destronados, acuerdos temporales y la peligrosa atracción de reconocer a alguien que entendía lo que significaba sobrevivir convirtiéndose en piedra. En algún lugar de la casa se cerró una puerta. Me pregunté si Rowan estaría leyendo su mensaje urgente, ocupándose de la crisis que requería su atención, o si estaría mirando a su propio techo, pensando en la misma extraña conexión que había surgido durante la cena. Me pregunté si él también lo sentía. Esa sensación de estar al borde de algo que podía salvarnos o destruirnos a ambos. Y me pregunté, con un frío escalofrío de miedo en el estómago, si Helen tenía razón, si amarlo sería solo otra forma de morir. La sala del consejo estaba diseñada para intimidar, con techos abovedados que absorbían el sonido,
paredes revestidas con armas de conflictos que no podía nombrar, y una mesa circular de piedra negra que parecía haber sido tallada de una sola pieza de medianoche. La rodeaban 12 sillas, 11 ocupadas por alfas cuya autoridad combinada podía arrasar reinos, y yo de pie detrás de la silla de Rowan, como un adorno, con un vestido del color de la luz de la luna en invierno. «Caballeros», dijo Rowan, con una voz que transmitía una autoridad que no necesitaba elevarse. «Algunos de ustedes ya lo saben, pero lo haré oficial. He elegido a una Omega, se llama Ivy Thorne y está bajo mi protección. Cualquiera que cuestione su presencia me cuestiona a mí». 11 pares de ojos se volvieron para evaluarme. Mantuve la espalda recta, la expresión neutra y las manos cruzadas delante de mí. No mostraría miedo. No les daría esa satisfacción. «Es muy...», comenzó un alfa. Un hombre con cabello plateado y una cicatriz que le dividía el rostro, de pálida ascendencia nórdica. ¿Importa eso? El tono de Rowan podría haber cortado cristal. «Por supuesto que no, Majestad. Solo me pregunto por su linaje para los registros históricos». La sonrisa del alfa era de oreja a oreja. Después de todo, el linaje de una reina cobra relevancia cuando hay que considerar a los herederos. La temperatura de la habitación pareció bajar. Rowan apretó los dedos alrededor del brazo de su silla, poniéndose blancos los nudillos. «Cassius», dijo en voz baja, y el nombre llevaba suficiente amenaza como para hacer palidecer ligeramente al alfa de cabello plateado. «El linaje de la señorita Thorne no es asunto suyo. Lo que debería preocuparte es el creciente conflicto con los territorios orientales. Por eso estamos aquí. No para cotillear sobre mis asuntos personales». Case inclinó la cabeza en señal de sumisión, pero sus ojos, cuando se posaron en mí, denotaban cálculo. Me se estaba devaluando, encontrándome deficiente y archivando esa información para usarla más adelante. La reunión continuó, hablando de disputas fronterizas, asignación de recursos y alianzas que no significaban nada para mí, pero que claramente tenían importancia para todos los demás. Intenté seguir el hilo, comprender la compleja red de política y poder que gobernaba la vida de la manada a este nivel. Pero era como intentar leer un libro en un idioma que nunca había aprendido. La mano de Rowan se movió. Un pequeño gesto hacia la silla vacía a su lado. Una invitación. Dudé. Sentarme me haría más visible, más vulnerable, pero permanecer de pie me hacía parecer sumisa, decorativa. Ninguna de las dos opciones me parecía segura. Me senté. Varios alfas intercambiaron miradas. Uno, más joven que los demás, con ojos amables y piel morena, sonrió levemente, como aprobando la elección. Los demás parecían haber tragado algo amargo. «Atrevido», murmuró Cases lo suficientemente alto como para que se oyera. «Quizás su majestad haya encontrado por fin un Omega con carácter». «Cuidado, Cases», dijo Rowan sin mirarlo. «Se te nota la envidia». El comentario le dolió. Cassius apretó la mandíbula y, a pesar del peligro de la situación, sentí una satisfacción fugaz. Puede que Rowan me estuviera utilizando, pero al menos me defendía mientras lo hacía. La reunión se prolongó durante 2 horas. Al final, me dolía la cabeza y me dolía el cuerpo por mantenerme tan rígida. Cuando Rowan finalmente disolvió el consejo, me levanté con toda la elegancia que pude, consciente de que cada movimiento estaba siendo juzgado. El alfa de mirada amable se acercó mientras los demás salían. «Sebastian», se presentó, tendiéndome la mano. «Representante del territorio sur. Es un placer conocerla, señorita Thorne». Su apretón fue cálido, su sonrisa sincera. Me cayó bien de inmediato y desconfié de ese instinto con la misma rapidez. En una sala llena de depredadores, la amabilidad solía ser el arma más afilada. «El placer es mío, Alfa Sebastian». «Solo Sebastian, por favor. En el sur no somos tan formales». Miró a Rowan y algo pasó entre ellos. Quizás una vieja amistad o respeto mutuo. «Ha elegido bien, Su Majestad. Una Omega que se sienta cuando se le invita en lugar de esperar permiso. Eso requiere valor. O ignorancia», dijo Cassius desde la puerta con tono ligero, pero con mirada severa.
A veces ambos se parecen mucho. Cassius, la voz de Rowan fue como un latigazo. Puedes retirarte. El alfa de cabello plateado se marchó, pero no sin antes lanzarme una última mirada evaluadora que me puso los pelos de punta. No le hagas caso, dijo Sebastián cuando nos quedamos solos. Cassius lleva años buscando más influencia. Ve cualquier cambio como una amenaza a su posición. Se volvió hacia mí. Lo has manejado bien. Muchos omegas se habrían derrumbado bajo ese tipo de escrutinio. Yo no soy como muchos omegas. No. Sebastián asintió, ampliando su sonrisa. No creo que lo seas. Le dio una palmada en el hombro a Rowan con familiaridad. Os veré a los dos en la reunión de esta noche. Intenta no asustarla demasiado antes de entonces. Se marchó, y me quedé solo con Rowan en la cavernosa sala. El silencio se sentía diferente ahora. Más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Lo has hecho bien, dijo Rowan finalmente, con una voz más suave que durante la reunión. Mejor de lo que esperaba. Es un listón bajo. Casi sonrió. Quizás, pero lo has cumplido de todos modos. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió hacia mí. Esta noche hay una reunión. Nobles menores, líderes de manadas, el circo político habitual. Tendremos que aparecer juntos, cómodos el uno con el otro. ¿Puedes hacerlo? ¿Fingir que estoy cómodo contigo? ¿Fingir que esto es real? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, con implicaciones que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. ¿Podría fingir? ¿Podría estar a su lado, sonreír en los momentos adecuados? ¿Desempeñar el papel de Omega elegida cuando todos mis instintos gritaban que yo era la suplente, la sustituta, la temporal? Puedo intentarlo, dije. Es todo lo que pido. La reunión fue todo lo que temía y peor. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y vestidos de seda. El aire estaba cargado de perfumes caros y juicios apenas velados. Me quedé al lado de Rowan, con la mano apoyada ligeramente en el hueco de su codo, sintiendo como todos los ojos de la sala nos diseccionaban. «Sonríe», murmuró Rowan, sin apenas mover los labios. «Parece que vas a asistir a una ejecución. Quizás sea así». Sus dedos se tensaron ligeramente sobre los míos. ¿Es una garantía o una advertencia? No sabría decirlo. Nos abrimos paso entre la multitud, Rowan respondiendo a los saludos con un mínimo esfuerzo, mientras yo intentaba recordar cómo respirar con normalidad. Su Majestad. Una mujer se presentó ante nosotros, con una cascada de rizos oscuros y curvas que desafiaban las leyes de la física. Su aroma omega era embriagador. Madreselva y vainilla, y algo que hacía que todos los alfa en un radio de 6 metros volvieran la cabeza. ¡Qué alegría verte! Y esta debe de ser la omega de la que todo el mundo habla. Había algo depredador en su sonrisa, algo que me ponía los dientes de punta. Lady Vivian, dijo Rowan con un tono cuidadosamente neutro. Permítame presentarle a Ivy Thorne. Ivy, Lady Vivian administra las propiedades occidentales. Encantadora. Ronroneó Vivian, recorriendo mi cuerpo con la mirada con un desprecio indisfrazable. Tan discreta. Qué refrescante después de todas esas omegas que se esforzaban tanto por llamar tu atención. Está claro que ella ha adoptado un enfoque diferente. El insulto estaba envuelto en un cumplido. Venenoso y preciso. Viven. La voz de Rowan bajó a un tono que yo había aprendido a interpretar como peligro. Cuidado. Oh, no quería ofender. Simplemente creo que es valiente por tu parte elegir a alguien tan corriente. Demuestra carácter, profundidad. Su sonrisa era toda inocencia. Sus ojos, toda malicia. Estoy segura de que tiene cualidades ocultas que no son evidentes a simple vista para el resto de nosotros. Me ardía la cara, pero mantuve una expresión serena. Era una prueba. Otra más. Nunca dejarían de ponerme a prueba. Nunca dejarían de buscar mis puntos débiles. Tienes razón, dije en voz baja. Soy corriente. No puedo competir con las omegas que huelen como afrodisíacos andantes o que se han entrenado toda su vida para llamar la atención de un alfa. Pero precisamente por eso me eligió su majestad. Quería a alguien real, no una actuación.
La sonrisa de Bevan se congeló. A nuestro alrededor, varias personas habían dejado de conversar para escuchar. «¡Qué pintoresco!», logró decir. «Si nos disculpan», dijo Rowan, alejándonos ya, con la mano firme sobre mi espalda. «Tenemos otros invitados a los que saludar». Cuando estuvimos fuera del alcance del oído, se inclinó ligeramente. Eso fue increíblemente valiente o increíblemente estúpido. ¿Puede ser ambas cosas? Esta vez, sonrió rápida y genuinamente. Sí, supongo que sí. Continuamos nuestro recorrido por la sala e intenté ignorar los susurros que nos seguían. La forma en que los omegas me miraban con confusión o lástima. La forma en que los alfas me evaluaban y me encontraban deficiente. Me ahogaba en seda y juicios. Y el único ancla que tenía era la sólida presencia del hombre a mi lado. Allí, dijo Rowan de repente, tensando el cuerpo cerca de las puertas de la terraza. Seguí su mirada y la vi. Ella era todo lo que yo no era. Pequeña y delicada, con cabello oscuro que caía en ondas perfectas y piel como porcelana. Su aroma omega era sutil pero inconfundiblemente poderoso, del tipo que prometía seguridad y hogar y todas las cosas que volvían estúpido al alfa por el deseo. Llevaba un vestido de color esmeralda intenso que la hacía parecer una criatura de cuento de hadas, hermosa e intocable. Tenía que ser Helena. Estaba rodeada de admiradores, pero sus ojos estaban fijos en algo al otro lado de la sala con una intensidad que rayaba en el miedo. Seguí su mirada y vi a Rowan, o más bien, vi la forma en que ella miraba en Rowan, como si fuera un desastre natural del que no podía escapar. Terrible e inevitable. «Está aterrorizada», susurré. «Lo sé», respondió con voz plana, sin emoción, pero pude percibir el dolor que había debajo. «Lo ha estado desde la primera vez que nos vimos. No le he hecho nada, solo le he mostrado respeto, y aún así me mira como si fuera un monstruo. Quizá no se trate de ti, quizás le da miedo lo que tú representas. El poder, la posición, la pérdida de libertad». Me miró. Había algo indescifrable en sus ojos ámbar. «¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando aprendí que el miedo no siempre es racional. A veces es solo el daño acumulado que se adhiere a lo que tienes delante». Nos quedamos allí de pie, viendo cómo Helena se reía de algo que había dicho uno de sus admiradores, observando cómo evitaba cuidadosamente mirar en nuestra dirección. El contraste era casi doloroso. Ella rodeada de calidez y luz, nosotros de pie en nuestra propia burbuja aislada de complicadas pretensiones. «Será una buena reina», dijo Rowan en voz baja, «cuando esté preparada. Es amable, inteligente, querida por todos los que la conocen. Todo lo que debe ser la compañera de un gobernante. Y yo soy todo lo que ella no es. Eres diferente, no inferior». Las palabras se posaron sobre mí como un bálsamo sobre una herida que no sabía que tenía abierta. Quería creerle, quería aceptar el consuelo que me ofrecía, pero la realidad era una maestra más severa que la amabilidad. «Probablemente deberían vernos bailar», dije, cambiando de tema antes de hacer algo estúpido, como darle las gracias por defender una mentira. ¿No es eso lo que hacen las parejas en estos eventos? La expresión de Rowan cambió. Sorpresa. Luego, algo que podría haber sido diversión o temor. «Yo no bailo. Todo el mundo baila, yo no». «Bueno, esta noche lo harás, a menos que quieras que la gente se pregunte por qué el rey alfa no toca a su omega elegida, ni siquiera para un simple vals». Me miró fijamente durante un largo momento, moviendo la mandíbula, sopesando claramente su odio por el baile frente a la necesidad política. Finalmente, suspiró, un sonido de pura resignación. «Vas a ser difícil, ¿verdad?» «Probablemente». Me tomó de la mano y me llevó hacia la pista de baile con el entusiasmo de un hombre que se acerca a su propia ejecución. Cuando se volvió hacia mí, colocándome en la posición correcta, sentí el temblor que lo recorría. No era miedo, sino otra cosa. Incomodidad con la intimidad, tal vez, o falta de familiaridad con la delicadeza. La música comenzó con algo lento y evocador. Rowan se movió con una gracia sorprendente, su mano cálida contra mi cintura, guiándome a través de pasos que recordaba a medias de las clases de hacía toda una vida.
Eres mejor de lo que decías. Observé. Mentí. Sí que bailo, solo que lo odio. ¿Por qué? Porque requiere vulnerabilidad. Dejar que alguien se acerque tanto, seguir su ritmo, confiar en que no tropezará. Sus ojos se encontraron con los míos. No se me da bien la vulnerabilidad. A mí tampoco. Entonces hacemos buena pareja. Nos movimos juntos. Dos personas fingiendo ser algo que no éramos. Y por un momento, casi pareció real. Su mano se mantuvo firme en mi espalda. La mía se posó ligeramente sobre su hombro y el espacio entre nosotros se llenó de la tensión que surge cuando dos personas comprenden demasiado bien el daño que se han infligido mutuamente. A nuestro alrededor, la gente observaba, juzgaba, susurraba. Que lo hagan, pensé, que vean lo que esperan ver. Un rey jugando al amor con un omega corriente. Que nunca supieran la verdad de que ambos nos estábamos ahogando y que este baile era solo otra forma de mantener la cabeza a flote. Cuando terminó la canción, Rowan dio un paso atrás, con una expresión cuidadosamente compuesta. Pero su mano se demoró sobre la mía solo un momento más de lo necesario, y en ese momento vi algo brillar en sus ojos. Sorpresa, confusión, tal vez incluso un indicio de algo peligroso que se parecía casi al anhelo. Luego me soltó, y la máscara volvió a su lugar. Gracias por el baile, señorita Thorne. El placer fue mío, Su Majestad. Volvimos a la formalidad, a los roles que se nos habían asignado. Pero algo había cambiado. Se había cruzado una línea invisible y ninguno de los dos podía fingir lo contrario. Esa noche me quedé despierta en mi gran cama, pensando en un rey que odiaba bailar, pero lo hacía de todos modos. En un omega que inspiraba terror en lugar de amor y en mí misma. Atrapada entre ellos, temporal y reemplazable, tratando desesperadamente de no sentir nada real en una situación construida completamente sobre mentiras. 3 semanas, me dije a mí misma, tal vez 4. Entonces esto terminaría. Elena ocuparía el lugar que le correspondía y yo volvería a ser invisible. Ese pensamiento debería haber sido reconfortante. En cambio, se sentía como otro tipo de muerte. 3 semanas se convirtieron en 4, 4 en 5. El acuerdo que se suponía que era temporal se estiró como un caramelo, adelgazado por complicaciones que nadie había previsto. Elena seguía sin poder soportar estar en la misma habitación que Rowan durante más de 10 minutos. Las manadas del sur se estaban inquietando, exigiendo pruebas de estabilidad. Y en algún momento, algo entre Rowan y yo había pasado de ser una farsa tolerable a algo mucho más peligroso. Desarrollamos rutinas, paseos matutinos por los terrenos de la finca, donde él me señalaba lugares emblemáticos y me contaba historias sobre su infancia, pequeñas muestras de verdad que se sentían como regalos. Sesiones del consejo por la tarde, en las que me sentaba a su lado, ya no como un adorno, sino como una observadora, ofreciéndole ocasionalmente opiniones que él realmente tenía en cuenta. Cenas en las que nuestras conversaciones iban desde la política hasta la filosofía, pasando por ese tipo de silencio cómodo que solo se da entre personas que han dejado de fingir ante el otro. Fue durante uno de esos paseos matutinos, 6 semanas después de haber comenzado el acuerdo, cuando todo cambió. El aire tenía el mordisco agudo del invierno que se acercaba. La escarcha brillaba en la hierba como diamantes esparcidos. Rowan caminaba a mi lado, con las manos entrelazadas a la espalda, más relajado de lo que nunca lo había visto. Habíamos estado hablando de un libro que encontré en la biblioteca, un tratado sobre la dinámica de las manadas que cuestionaba todo lo que me habían enseñado sobre la sumisión omega. El autor sostiene que la verdadera fuerza no es la dominación, decía yo, sino la capacidad de adaptación, que los omegas no son débiles, simplemente operan desde un tipo de poder diferente. ¿Estás de acuerdo con esa valoración?, preguntó Rowan con auténtica curiosidad en su voz. Creo que el poder se manifiesta de muchas formas. El tuyo es obvio, físico, político, heredado. Pero también hay poder en la empatía, en comprender lo que los demás necesitan antes de que ellos mismos lo sepan, en ser subestimado. Lo miré. Quizás por eso Elena aterroriza a todo el mundo. Tiene ambos tipos de poder
y la gente no sabe cómo procesarlo. Rowan se detuvo y se volvió hacia mí. La luz de la mañana se reflejaba en su cabello, tiñéndolo de un color casi castaño rojizo, y sus ojos reflejaban algo que yo había aprendido a reconocer. La mirada que ponía cuando lo sorprendía, lo desafiaba, lo hacía pensar en algo desde un nuevo ángulo. Tú la defiendes, dijo en voz baja, aunque ella sea la razón por la que estás atrapado aquí, aunque cuando esto termine, ella se llevará todo lo que has estado fingiendo tener. Ella no es la razón por la que estoy atrapado, es la situación. Y además, sonreí sin humor. No puedo odiarla por tener miedo. El miedo no es una elección. Cómo lo manejamos sí lo es. Extendió la mano, acercándola a mi cara como si quisiera tocarme, pero sin atreverse a hacerlo. ¿Cómo es que eres real?, murmuró más para sí mismo que para mí. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en dirección a la casa, gritos, el estruendo de pasos apresurados. Y entonces apareció Sebastián, corriendo hacia nosotros con una urgencia inusual. Majestad, dijo sin aliento, tenemos un problema. La frontera oriental. Ha habido un ataque. La actitud de Rowan cambió por completo. La suavidad se evaporó y se convirtió en el Rey Alfa. ¿Qué tan grave es? Grave. 3 patrullas perdieron contacto. Hay indicios de un ataque organizado, no de bandidos aleatorios. Están coordinados, bien armados y avanzan hacia el territorio ribereño. Sebastián me miró con preocupación. La manada de Elellanena. Se me revolvió el estómago. Independientemente de los juegos políticos que estuviéramos jugando, había gente muriendo. Gente real, no piezas de ajedrez en un tablero. Reúne al Consejo de Guerra, ordenó Rowan mientras se dirigía hacia la casa. Protocolo de movilización total. Quiero informes de todos los puestos fronterizos, y el Consejo solicita que la señorita Thorne sea puesta a salvo en las habitaciones seguras. Sebastian interrumpió con cuidado para protegerla. Rowan se detuvo. No, Su Majestad, el protocolo lo dicta. Dije, no. Su voz tenía un tono que hizo que Sebastián se estremeciera. Ella se queda conmigo. Si estamos bajo amenaza, la quiero donde pueda verla. Debería haberme parecido una protección. En cambio, me pareció una posesión, y no estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Las siguientes horas se convirtieron en un caos. El Consejo de Guerra se reunió en una sala fortificada que yo no sabía que existía. Había mapas extendidos sobre las mesas y llegaban informes de los exploradores y los guardias fronterizos. El ataque era peor de lo que sugerían los informes iniciales. Organizado, brutal y dirigido específicamente a desestabilizar los territorios más vulnerables, incluido Riverside, donde vivía la familia de Elena. Vi cómo Rowan se transformaba en algo que solo había vislumbrado antes. Un rey guerrero, decidido y frío, moviendo las piezas por el tablero con la precisión de alguien que había sido entrenado para la guerra desde su nacimiento. Enviaba tropas, coordinaba defensas, tomaba decisiones que salvarían o condenarían vidas con cada palabra. Y durante todo eso, me mantuvo cerca, no escondida como un tesoro que había que proteger, sino presente, visible, incluida en discusiones que a la mayoría de los Omegas nunca se les permitiría escuchar. ¿Por qué se centran específicamente en Riverside?, pregunté durante una breve pausa, estudiando los mapas. El patrón de ataque era demasiado preciso para ser aleatorio. Cassis, presente en el Consejo de Guerra, se burló. Quizás la Omega ahora tiene teorías sobre estrategia militar. En realidad, intervino Sebastian, antes de que Rowan pudiera responder, inclinándose sobre el mapa. Tiene razón al preguntar. Fíjate en el patrón. No están tratando de abrirse paso. Están tratando de aislar, cortar la comunicación, crear pánico, hacer que Riverside sea vulnerable. ¿Con qué fin?, preguntó otro miembro del consejo. Estudié el mapa. Algo me rondaba la memoria. Una conversación que había escuchado hace semanas, descartada como insignificante en ese momento. ¿Y si no están tratando de conquistar territorio? ¿Y si están tratando de llevarse a alguien? La sala se quedó en silencio.
Los ojos de Rowan se clavaron en los míos, agudos y concentrados. Explíquese. En la última reunión oí a algunos alfas visitantes hablar de Elena, de su linaje, de su poder. ¿Y si alguien quiere llevársela? ¿Forzar un vínculo? ¿Utilizarla para legitimar una reclamación de territorio? Miré a Rowan, ella es valiosa, no solo políticamente, sino realmente valiosa. Y ahora mismo está atrapada en el único lugar al que se aseguran de que nadie pueda llegar. Eso es absurdo, dijo Cassius, pero su voz carecía de convicción. Rowan ya se estaba moviendo, dando órdenes a gritos. Sebastian, lleva un equipo de ataque a Riverside. Rescata a Elena y a su familia. Tráelos aquí. Usa la ruta del norte. Evita los caminos obvios. Cassius, coordínate con las patrullas fronterizas. Refuerza las defensas, pero no intervengas a menos que sea necesario. Quiero información, no un recuento de cadáveres. ¿Y tú? Preguntó Sebastián. Voy a enviar un mensaje que deje muy claro lo que le pasa a cualquiera que amenace lo que es mío. El gruñido posesivo de su voz me provocó un escalofrío. El consejo se dispersó y cada miembro se dirigió a las tareas que le habían asignado con la eficiencia que da la práctica. En cuestión de minutos, la sala quedó vacía, excepto por Rowan y yo. Él estaba de pie junto a la mesa con los mapas, con las manos apoyadas en el borde y la cabeza gacha. El peso de la responsabilidad lo oprimía con tanta fuerza que casi podía verlo. Algo físico que aplastaba al hombre bajo la corona. Deberías descansar, dijo sin mirarme. Esto llevará horas, posiblemente días. No es necesario que tú... No me voy, Ivy. No me voy, repetí, acercándome a él. Dijiste que me querías donde pudieras verme, así que aquí estoy. Úsame o no, pero me quedo. Entonces me miró, y el agotamiento en sus ojos era abrumador. ¿Por qué? Esta no es tu lucha. Esta no es tu gente. Solo estás aquí porque te obligamos a asumir un papel que nunca quisiste. Quizá eso fuera cierto hace 6 semanas, pero ahora no lo es. Admitirlo fue como dar un paso al vacío. Se convirtieron en mi gente en el momento en que me hiciste parte de ellos. ¿Y tú? Dudé, pero luego seguí adelante. Te convertiste en alguien de quien no podía alejarme, aunque quisiera. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con todo lo que habíamos evitado decir durante semanas. No deberías preocuparte por mí, dijo Rowan en voz baja, con la voz ronca. Se suponía que esto era temporal, seguro, sin complicaciones. Lo sé. Cuando Elena esté lista, esto terminará. ¿Lo entiendes? Lo sé. Entonces, ¿por qué? Se detuvo y apretó la mandíbula. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como si fuera algo más que un cabrón que te utiliza por conveniencia política. Extendí la mano y cubrí la suya, que agarraba la mesa. Su piel estaba caliente, sus dedos ásperos por los callos que le habían salido con el entrenamiento y el combate. Porque eres algo más que eso. Eres un hombre que intenta hacer lo correcto por personas que no te han dado más que opciones imposibles. Eres alguien que me defiende incluso cuando solo soy un sustituto. Eres... Respiré hondo. Eres alguien por quien he llegado a preocuparme. Aunque sé que es una estupidez y que solo me hará daño cuando esto termine. Su mano se giró bajo la mía, entrelazando sus dedos con los míos con una intensidad desesperada. Probablemente esto sea un error. Te mereces algo mejor que alguien como yo. Alguien que realmente pueda ofrecerte un futuro, no solo tiempo prestado. Quizás, pero prefiero tener tiempo prestado contigo que toda la vida con alguien que no me ve. Me atrajo hacia él y con su mano libre me acarició la cara con una delicadeza que me hizo doler el pecho. Te veo, susurró. Dios me ayude. Veo cada parte de ti y me aterra lo mucho que quiero seguir mirándote. Entonces mira, me besó como un hombre que se ahoga, como si yo fuera aire y él llevara años bajo el agua. Su boca era desesperada y suave a la vez, sus manos acunaban mi rostro como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Le devolví el beso con todo lo que había estado guardando en mi interior. Todo el anhelo, el miedo, la tonta esperanza de que tal vez, de alguna manera, esto pudiera ser real. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía.
Esto no cambia nada, dijo, pero su voz temblaba. El Helena todavía tiene que ser reina. El acuerdo sigue teniendo una fecha de finalización. Esto hizo un gesto entre nosotros. No cambia la realidad política. Lo sé, pero no puedo. No puedo seguir fingiendo que solo eres un sustituto conveniente. Te has convertido en... Se detuvo buscando las palabras. Te has vuelto esencial y no sé qué hacer con eso. Entonces no hagas nada. No ahora. Ahora mismo tenemos gente que proteger y una crisis que gestionar. Todo lo demás puede esperar. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, como una promesa o una disculpa. Luego dio un paso atrás, recomponiéndose visiblemente, volviendo a ser el rey alfa. Quédate en el centro de mando, dijo, con la voz firme una vez más. Tengo que coordinarme con las patrullas del norte. Si hay algún cambio, si oyes algo sobre el equipo de Sebastián, avísame inmediatamente. Yo lo haré. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Ivy, gracias por quedarte, por verme. Luego se fue y yo me quedé sola en una habitación llena de mapas que marcaban los lugares donde la gente estaba muriendo, guardando el recuerdo de su beso como un secreto que no sabía cómo guardar. Pasaron las horas y llegaron los informes. El equipo de Sebastián había llegado a Riverside y había encontrado a Helena y a su familia atrincherados en su casa, rodeados por enemigos. Había estallado la lucha. Las bajas aumentaban. Lo supervisé todo desde el centro de mando, transmitiendo la información a Rowan a través de la red de comunicaciones, observando cómo se desarrollaban las estrategias en las mesas y los mapas. Nadie me trajo comida que no pude comer. El té se enfrió mientras estudiaba los movimientos de las tropas e intentaba comprender el panorama general. Era casi medianoche cuando la voz de Sebastián resonó a través de la piedra de comunicación. Agotado, pero triunfante. Paquete asegurado. Helena y su familia están a salvo. Nos dirigimos a la Casa Real. Tiempo estimado de llegada, 3 horas. El alivio fue abrumador. Envié un mensaje a Rowan, que estaba al mando de las posiciones defensivas en la frontera oriental, y recibí un solo mensaje de respuesta. Bien hecho. Voy a casa. Cuando llegó el convoy de Sebastián, estaba amaneciendo. Me quedé en el patio, envuelta en una pesada capa para protegerme del frío, viendo cómo los vehículos atravesaban las puertas. Los soldados heridos fueron trasladados al ala médica. Los combatientes agotados se tambaleaban hacia los barracones y Helena salió del vehículo central envuelta en mantas, con el rostro pálido pero sereno. Me vio allí de pie y se detuvo. Durante un largo momento, nos miramos sin decir nada, la Omega que se suponía que era la reina y la Omega que había estado ocupando su lugar. Entonces se acercó a mí y yo me preparé para la ira, las acusaciones, cualquier cosa menos lo que vino. Gracias, dijo en voz baja. Sebastián me dijo que fue tu perspicacia lo que le hizo irse cuando lo hizo. 1 hora más y no habríamos salido. Me alegro de que estés a salvo. Me estudió con sus inteligentes ojos oscuros que lo veían todo. ¿Te preocupas por él? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, y él se preocupa por ti. Lo vi en los mensajes que envió. El pánico cuando pensó que podrías estar en peligro. Ella apartó la mirada hacia el cielo tormentoso. Le he tenido miedo durante mucho tiempo. Miedo a lo que significaría ser su reina. La pérdida de la libertad de elección, el peso de las expectativas, la inevitable decepción cuando no pudiera ser lo que todos necesitaban. Pero al observarte estas últimas semanas, al ver cómo te mantienes a su lado en lugar de detrás de él, se volvió hacia mí. Quizás he tenido miedo de las cosas equivocadas. Helena, no estoy preparada. Me interrumpió con delicadeza. Puede que nunca esté preparada, pero no puedo dejar que el miedo dicte mi vida nunca más. Y no puedo dejar que sacrifiques tu felicidad por la mía. Sonrió, triste y comprensiva. Pase lo que pase, debes luchar por él. Se merece a alguien que lo vea como un hombre, no como una corona. Y tú te mereces ser elegida, no conformarte con menos. Antes de que pudiera responder, apareció Rowan, cruzando el patio con paso decidido. Tenía la ropa sucia y el rostro demacrado,
pero sus ojos brillaban con intensidad y estaban fijos en mí. No se detuvo hasta que estuvo justo delante de mí. No habló. Simplemente me atrajo hacia sus brazos y me abrazó como si yo fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. «Estás a salvo», murmuró en mi cabello. «Gracias a los dioses, estás a salvo. Nunca estuviste en peligro. Tú eras la elegida. Si te hubiera pasado algo mientras yo no estaba», se apartó lo justo para mirarme. «No lo habría sobrevivido. ¿Lo entiendes? En algún momento de estas últimas 6 semanas, dejaste de ser una conveniencia política y te convertiste en lo que no podía perder». A nuestro alrededor la gente observaba. Elena observaba. Toda la casa fue testigo de su rey, siempre tan controlada, sosteniendo a una Omega como si fuera oxígeno. «El acuerdo», susurré. «Elena puede tomar sus propias decisiones», dijo Elena detrás de mí. «Al igual que tú, y también puede hacerlo su majestad», dijo mirando a Rowan. «Te libero de cualquier obligación hacia mí. Encuentra tu felicidad». Su majestad. El reino sobrevivirá con una reina elegida en lugar de asignada. Luego se alejó, dejando a Rowan y a mí de pie, a la luz del amanecer, rodeados de testigos, sin nada más entre nosotros que la verdad. «Elígeme», dijo Rowan, y su voz se quebró al pronunciar las palabras. «No por acuerdos, obligaciones o necesidades políticas. Elígeme porque quieres. Porque, a pesar de todo, crees que tal vez podamos construir algo real a partir de todas estas mentiras cuidadosamente construidas». Lo miré. Este rey destrozado que había aprendido a ocultar su corazón tras una coraza de hielo, que me había besado como si yo importara, que me había defendido cuando yo no era más que un peón, y me di cuenta de que la elección ya estaba tomada. Probablemente hacía semanas, tal vez desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron en un salón abarrotado. «Te elijo a ti», dije. «No a la corona, ni al poder, ni al cargo, solo a ti, al hombre que odia bailar, pero lo hace de todos modos, que lleva una carga imposible y aún así consigue ser amable. ¿Quién me ve?». Me besó mientras salía el sol ante los dioses y los testigos, reclamándome no como una herramienta política, sino como una compañera, como alguien real, y por primera vez en mi vida me sentí elegida. No porque fuera útil o conveniente o la mejor opción disponible, sino porque era yo misma. Y de alguna manera, imposiblemente, eso fue suficiente. La sala del consejo estalló en caos. «Esto es inaceptable». Cases golpeó con la mano la mesa de piedra negra, con el rostro deformado por la rabia. «No puedes simplemente descartar a una Omega perfectamente adecuada por lo que sea esto». «Cuida tu tono, Cassius», dijo Rowan, con voz tranquila, pero con el peso de la autoridad absoluta. «Estás hablando de mi pareja elegida. Habían pasado 3 días desde el ataque a Riverside. 3 días desde que Rowan me besó delante de toda la casa, haciendo que nuestra relación fuera innegablemente real. 3 días desde que Elena lo liberó de su acuerdo tácito y se retiró a las habitaciones temporales de su familia en el ala oeste, con un aspecto más aliviado que desconsolado. Ahora nos enfrentábamos a las consecuencias políticas. El Consejo de Emergencia se había convocado al amanecer. Los 12 miembros estaban presentes, con expresiones que iban desde el apoyo cauteloso hasta la hostilidad abierta. Me senté junto a Rowan, no detrás de él, con un vestido azul oscuro que Helen había elegido con lo que podría haber sido aprobación en sus ojos, normalmente severos. «Las preocupaciones sobre el linaje por sí solas», comenzó otro miembro del consejo. «Son irrelevantes», interrumpió Sebastián con suavidad desde su asiento. «El linaje de la señorita Thorne es del norte, y se remonta a 6 generaciones. Y lo que es más importante, ha demostrado su valor estratégico. Su perspicacia salvó la vida de Elena y evitó lo que podría haber sido una guerra territorial. Ha tenido suerte», espetó Cash. «Una suposición acertada no la cualifica para ser reina. Tampoco lo hace el haber nacido guapa y sumisa», dije en voz baja, y la sala se quedó en silencio. Podía sentir la tensión a mi lado,
sin saber si estaba ayudando o empeorando las cosas. ¿Quieres saber si estoy cualificada? Pregúntame por las rutas de suministro que debemos asegurar antes del invierno. Pregúntame por la Alianza del Sur que Sebastián ha estado construyendo en silencio. Pregúntame por el verdadero liderazgo de la rebelión del Este, porque yo he estado prestando atención mientras todos vosotros asumíais que yo era solo un adorno. Me levanté, me acerqué a la mesa del mapa y señalé los lugares marcados. El ataque a Riverside no fue solo por Elena, fue una prueba. Querían ver con qué rapidez podíamos responder, cuáles eran nuestras prioridades defensivas, dónde se centraría nuestra atención. Y mientras todos miraban hacia el este, ellos trajeron suministros y refuerzos aquí. Marqué una posición en la frontera occidental, preparándome para el verdadero asalto. Cassius miró el mapa y luego a mí. Algo parecido al respeto a regañadientes brilló en sus ojos antes de ser sofocado por el orgullo. Has estado espiando los informes de inteligencia. He estado haciendo mi trabajo, que es apoyar a mi rey y proteger este reino, creas que soy capaz de hacerlo o no. Rowan se levantó y se colocó a mi lado. Ivy ha demostrado su valía en aspectos importantes: lealtad, inteligencia, valentía. Ella está conmigo porque así lo ha elegido, no porque la presión política la haya obligado. Ese es el tipo de reina que necesita este reino. Alguien que lidera por elección, no por obligación. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó un miembro mayor del consejo, con un tono más curioso que condenatorio. Se prometió consideración a la Omega de Riverside. Su manada se sentirá menospreciada. Se ha consultado a Elena, dijo una nueva voz desde la puerta. Todos nos volvimos. Elena estaba allí, vestida simplemente de gris, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros. Se veía diferente a como se veía en la reunión, menos como un ser de cuento de hadas y más como una mujer que había decidido dejar de esconderse. Lady Elena, dijo Rowan, con una mirada de sorpresa en su rostro. No era necesario. Sí, lo era. Entró en la sala con tranquila confianza y noté que los ojos de Sebastián seguían sus movimientos con inusual intensidad. Necesito dejar algo claro a este consejo. Su majestad nunca fue mía para perderla. Teníamos un acuerdo, uno que acepté por deber, no por deseo. Ivy no me robó nada. Nos liberó a ambos para que encontráramos lo que realmente necesitábamos. Se volvió para dirigirse directamente al consejo. Me aterrorizaba convertirme en reina. No por su majestad en sí, sino porque sabía que estaría desempeñando un papel en lugar de vivir una vida. Ivy no actúa. Ella es. Ese es su poder. Y eso es lo que este reino necesita además de su rey. Cassius parecía haber tragado algo venenoso. Esto es muy irregular. También lo es sobrevivir a un intento de asesinato. Elena respondió con frialdad. También lo es un rey que realmente escucha a sus consejeros en lugar de gobernar mediante el miedo. Quizás lo irregular sea exactamente lo que necesitamos. Sebastián sonreía ahora, sin intentar ocultar su admiración. Secundo la valoración de Lady Elena. La señorita Thorne Ivy ha demostrado ser digna del cargo. Recomiendo que procedamos con la ceremonia de unión. Yo también lo apoyo, dijo otro miembro del consejo, y luego otro. En cuestión de minutos, 7 de los 12 habían expresado su apoyo. Cases se puso de pie abruptamente. Esto es un error. Recuerde mis palabras, Majestad. Elegir a una Omega inadecuada por motivos sentimentales debilitará su posición. Las manadas del sur lo verán como un signo de debilidad. Los rebeldes del este se envalentonarán. Está permitiendo que las emociones nublen su juicio. No, dijo Rowan en voz baja. Me estoy permitiendo ser humano por primera vez en una década. Si eso es debilidad, que así sea, pero prefiero ser débil y real que fuerte y vacío. Me miró y todo lo que sentía se reflejaba claramente en su rostro. Amor, miedo, esperanza, determinación. Ivy Thorne, ¿quieres unirte a mí? No como un acuerdo político, no como un deber, sino como mi verdadera compañera. ¿Quieres ser mi reina, mi compañera, mi igual en todo? Se me hizo un nudo en la garganta. 6 semanas antes, no era nadie, era invisible, un mero comparsa en la historia de otra persona.
Ahora estaba en la sala del consejo, y un rey que había aprendido a ver más allá de las coronas y las expectativas, hasta la persona que había debajo, me pedía que fuera su reina. Sí, dije, y mi voz no tembló. Te elijo a ti, elijo esto, todo esto. La ceremonia de unión estaba prevista para la semana siguiente, lo que daba tiempo para los preparativos y para que se corriera la voz por todos los territorios. Helen se volcó en la planificación con un entusiasmo inesperado, murmurando, por fin, alguien con sentido común, mientras me tomaba las medidas para los vestidos de ceremonia. Nadia se convirtió en mi dama de compañía no oficial, charlando animadamente sobre flores y decoraciones mientras me ayudaba a navegar por la compleja etiqueta de las transiciones reales. Vas a estar increíble, me dijo una tarde mientras revisábamos la distribución de los asientos. Todos en la casa hablan de cómo le hablas a su majestad como si fuera una persona, no un dios. Es refrescante. Es una persona, le dije, solo que se ha visto obligado a fingir lo contrario durante demasiado tiempo. Los días se difuminaron, reuniones con líderes de manadas, presentaciones a la nobleza, lecciones de protocolo que nunca antes había necesitado. A pesar de todo, Rowan fue mi constante, robando momentos a solas siempre que era posible, enseñándome los matices del liderazgo mientras aprendía de mí el valor de la vulnerabilidad. Ella y Yanena permaneció en la casa real y observé con interés cómo ella y Sebastián se iban acercando. Se sentaban en la biblioteca durante horas hablando en voz baja, y el miedo que había definido las interacciones de Elena con los alfas parecía desvanecerse cuando Sebastián estaba cerca. Él era amable con ella, paciente, nunca la presionaba, y pensé que tal vez ella había encontrado lo que estaba buscando. Alguien que la hiciera sentir segura en lugar de atrapada. Quedan bien juntos, observó Rowan una noche, mirándolos a través de la ventana de la biblioteca. Sebastian quería disputar el liderazgo de los territorios del sur, pero nunca había tenido el respaldo político. Con Elena como su compañera, serían una pareja poderosa. Terminé. ¿Es eso lo que esperas? Espero que encuentren la felicidad. Los beneficios políticos son solo una ventaja adicional. Me atrajo hacia su pecho, rodeándome con sus brazos por detrás. Al igual que nosotros, el hecho de que me hagas mejor rey es solo una ventaja adicional. El verdadero regalo es que me haces recordar cómo ser un hombre. Me incliné hacia él, saboreando la calidez y la seguridad de su abrazo. Siempre has sido un hombre. Solo que habías olvidado cómo dejar que la gente lo viera. La noche antes de la ceremonia de unión, no podía dormir. Me quedé de pie junto a la ventana de mis aposentos, que pronto serían nuestros aposentos, contemplando cómo la luz de la luna plateaba el bosque y pensando en lo drásticamente que había cambiado mi vida. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Adelante, dije, esperando que fuera Helen con algún detalle de última hora. En cambio, entró Elena, llevando algo envuelto en un paño. Parecía nerviosa, insegura, más parecida a la Omega asustada que había visto por primera vez que a la mujer segura en la que se había convertido. Siento molestarte, dijo. Solo quería darte algo antes de mañana. Desenvolvió el paño, revelando una diadema de plata con la forma de lobos entrelazados. Era hermosa, delicada pero resistente, claramente antigua e increíblemente valiosa. Pertenecía a la madre de Rowan, explicó Elena. Su hermana Celia lo llevó en su primera reunión formal antes de que se desvaneciera la tragedia tácita que se cernía entre nosotros. Helen me lo dio hace semanas, cuando todo el mundo aún pensaba que yo sería reina. Pero debería ser tuyo. Tú eres a quien él eligió, la que le eligió a él. Cogí la diadema con cuidado, sintiendo el peso de la historia, el dolor y la esperanza que conllevaba. Elena, esto es demasiado. Es exactamente lo suficiente. Sonrió, y fue una sonrisa sincera y cálida. Me salvaste la vida, Ivy. Me liberaste de un futuro que me aterrorizaba. Y le diste a Rowan algo que yo nunca pude darle, el valor de ser vulnerable. Esto solo es un trozo de plata. Lo que tú me has dado vale infinitamente más. La abracé. Esta Omega que podría haber sido mi rival, pero que en cambio se convirtió en mi amiga.
Gracias por comprenderme, por no odiarme. ¿Cómo podría odiarte? Eres todo lo que necesitaba para ser lo suficientemente valiente como para convertirme en lo que soy. Se apartó, con una expresión traviesa. Además, Sebastián me ha pedido que me una a él. Voy a ser una reina del sur, lo que significa que seremos aliadas, hermanas en cierto modo. Te lo pidió anoche, de forma muy romántica, debo añadir, con mucha poesía y luz de luna. Ella se rió con un sonido ligero y libre. Resulta que el alfa adecuado no se siente como una trampa. Se siente como libertad. Después de que se fuera, sostuve la diadema y me permití llorar. No por tristeza, sino por la abrumadora comprensión de que había encontrado un lugar al que pertenecía, donde la gente me veía, me valoraba, me elegía no a pesar de mi mediocridad, sino por todo lo que me hacía ser yo misma. La ceremonia de unión tuvo lugar en el gran salón al atardecer, la sala repleta de testigos de todos los territorios. Llevaba un vestido blanco y plateado. La diadema que Elena me había dado coronaba mi cabello y me sentía como si estuviera entrando en un sueño. Rowan esperaba en el altar vestido de negro formal, sin apartar los ojos de mí mientras recorría el largo pasillo. Cuando llegué a él, tomó mis manos entre las suyas y sentí el temblor que lo recorría. No era miedo, sino una emoción abrumadora que apenas podía contener. El oficiante pronunció las palabras tradicionales sobre los lazos y la unidad, sobre la fuerza que se encuentra en la unión. Pero apenas las oí. Estaba demasiado concentrada en Rowan, en la forma en que me miraba, como si yo fuera la respuesta a todas las preguntas que había olvidado cómo formular. Cuando llegó el momento de los votos, Rowan habló primero y su voz resonó en todo el salón. Yo, Rowan Ashford, Rey Alfa de los Territorios del Norte, te elijo a ti, Ivy Thorne, no como una alianza política, no como un deber, sino como mi compañera, mi igual, mi socia en todo. Me has enseñado que la fuerza no siempre es una armadura, que la vulnerabilidad no es debilidad y que el amor vale la pena el riesgo de perderlo. Prometo protegerte, honrarte, verte y elegirte cada día durante el resto de nuestras vidas. Entonces fue mi turno y pronuncié las palabras que había escrito en las horas tranquilas de la mañana, cuando la verdad se manifestaba con mayor facilidad. Yo, Ivy Thorne, te elijo a ti, Rowan Ashford. Tú me viste cuando era invisible, me valoraste cuando me sentía inútil y me amaste cuando yo había olvidado cómo amarme a mí misma. Prometo estar a tu lado, desafiarte, apoyarte y recordarte cada día que eres más que una corona. Eres un hombre que vale la pena elegir. Por todos los días de mi vida, soy tuya y tú eres mío. La marca de unión apareció cuando nos besamos. Un lobo plateado en mi clavícula, una marca idéntica en la suya. La sala estalló en vítores, pero apenas los oí. Estaba demasiado absorta en la sensación de plenitud, de dos piezas rotas que finalmente encajaban para formar un todo. La celebración duró hasta el amanecer. Bailé con Rowan, con Sebastian, incluso con un Cases que, a regañadientes, me mostró su respeto y admitió: puede que aún me demuestre que estoy equivocado, Majestad. Casi espero que lo haga. Lo haré. Se lo prometí. Ya lo verás. Elena y Sebastián anunciaron su compromiso esa noche ante la entusiasta aprobación de los delegados del sur. Los vi bailar, vi a Elena reír sin miedo y sentí una profunda satisfacción al saber que todos habían encontrado su lugar adecuado. Cuando salió el sol en mi primer día como reina, Rowan me apartó de la celebración y me llevó al balcón que daba a la finca. El bosque se extendía ante nosotros, bañado por la luz dorada del amanecer, hermoso, salvaje y libre. ¿Te arrepientes?, me preguntó en voz baja. ¿De todo lo que has sacrificado para estar aquí? Pensé en la chica que había sido invisible, rechazada, convencida de que nunca pertenecería a ningún lugar. Luego pensé en la mujer en la que me había convertido. Vista, elegida, de pie junto a un rey que la amaba tal y como era. No renuncié a nada, dije, entrelazando mis dedos con los suyos. Encontré todo. Me besó mientras el sol subía más alto, y en ese momento,
comprendí lo que había estado buscando todo este tiempo. No un lugar donde pudiera esconderme de ser ordinaria, sino un lugar donde mi ordinariedad fuera exactamente lo que se necesitaba, donde ser real fuera más valioso que ser perfecta, donde me eligieran no a pesar de mis defectos, sino porque mis defectos me hacían humana, identificable, real. Años más tarde, cuando me preguntaron cómo una omega sin manada se convirtió en reina, les conté la verdad. Dejé de intentar ser lo que todos esperaban y empecé a ser lo que una persona necesitaba, yo misma. Y él, a su vez, se convirtió en lo que yo necesitaba. Un compañero que vio más allá de cada muro cuidadosamente construido y descubrió a la persona que temblaba debajo. Rowan y yo gobernamos juntos durante décadas. Nos enfrentamos a rebeliones y forjamos alianzas. Criamos a nuestros hijos para que aprendieran que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Transformamos un reino que valoraba el dominio en uno que valoraba el equilibrio. Pero, más que nada, demostramos que el mayor poder no proviene de ser invencible. Proviene de ser lo suficientemente valiente como para mostrarse vulnerable con la persona adecuada. De elegir el amor incluso cuando el deber exigía lo contrario. De creer que, a veces, el peón se convierte en reina no a través de la conquista, sino a través del simple acto radical de ser auténticamente ella misma, sin disculparse. Y no vivimos perfectamente, no sin dificultades, pero nos elegimos mutuamente cada día hasta el final. Sebastián y Elena gobernaron los territorios del sur con sabiduría y compasión. Su vínculo fue un testimonio de paciencia y comprensión. Nos visitaban a menudo, trayendo a sus propios hijos para que jugaran con los nuestros, tendiendo puentes entre territorios que habían estado fracturados durante generaciones. Helen siguió siendo el pilar de la casa hasta su muerte pacífica a los 90 años, rodeada de 3 generaciones de la familia que había ayudado a criar. Nadia se convirtió en la jefa de la casa real, formando al personal joven con la misma amabilidad que me había mostrado a mí. Incluso Cases acabó suavizándose, convirtiéndose en uno de mis mayores apoyos después de que yo ayudara a negociar un acuerdo comercial que salvó a los territorios occidentales del colapso económico. «Eres insufriblemente competente», se quejó una vez, pero en sus ojos se veía aprobación. La diadema que había pertenecido a la madre de Rowan, luego a su hermana, luego a Elena y finalmente a mí, pasó a manos de nuestra hija mayor. Ella la llevó en su propia ceremonia de unión, continuando un legado que había pasado de la tragedia a la esperanza y al triunfo. Y en las noches tranquilas, cuando el reino dormía y solo éramos 2 personas enredadas en las sábanas y la luz de la luna, Rowan trazaba el bondark en mi clavícula y susurraba: «Te elegiría en cada vida, en cada mundo posible. Eres mi regalo imposible y eres mía». Yo le susurraba: «Mi rey roto que aprendió a ser completo, mi mejor elección, mi hogar». Porque al final de eso trataba esta historia. No del poder, la política o las intrigas palaciegas, sino de 2 almas heridas que encontraron en el otro el valor para sanar, crecer y transformarse de los roles que les habían asignado en las personas que siempre estuvieron destinadas a ser. Llegué a la casa real como un peón, un sustituto, una solución temporal al problema de otra persona. No dejé nada atrás cuando morí muchos años después, excepto un legado de compasión, un reino transformado y una historia de amor que demostró que la magia más poderosa no es el dominio ni el destino. Es el simple y extraordinario acto de elegir a alguien y ser elegido a cambio. No porque seas perfecto, sino porque eres perfectamente, auténticamente y valientemente tú mismo. Y a veces, si tienes mucha suerte, eso es exactamente suficiente.